En las MMA, el resultado de una pelea puede drásticamente cambiar la carrera de un peleador, y es por esto que a lo largo de la historia del deporte, muchos peleadores han tenido problemas aceptando la derrota. En esta lista, repasaremos 10 ocasiones en las que exitosos peleadores tuvieron terribles reacciones a ser derrotados, desde poner extrañas excusas o insultar a sus rivales hasta atacar al referee. En ocasiones, estas acciones los llevaron a ser sancionados, y en otras, únicamente dañaron su reputación, pero invariablemente quedaron como pésimos perdedores a ojos de los aficionados. Si disfrutan el video, les agradecemos que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Además, ahora ya pueden volverse miembros de nuestro canal y apoyarnos para continuar creando el mejor contenido lo más rápido posible. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son 10 malos perdedores dentro de las MMA. Número 10. Conor McGregor. Conor McGregor es sin duda el peleador más conocido que la UFC ha visto, y su fulminante racha de victorias de 2013 a 2015 lo llevaron a la cima del deporte y a convertirse prácticamente en una celebridad. Después de su excursión al boxeo y de su larga inactividad, McGregor no sería el mismo, y en julio del 2021 cayó por segunda vez contra Dustin Poirier, cuando desafortunadamente dio un mal paso al retroceder después de un golpe, para romperse la parte más baja de la espinilla y quedar severamente lesionado e incapaz de continuar. La lesión llevó a Conor a un punto de frustración que jamás le habíamos visto. A pesar de lo controversial que ha sido durante su carrera, Conor normalmente tomaba las derrotas bastante bien. It is what it is. He fought a hell of a fight, and that's it. What can you do? I'm happy for him. I have no excuses here. It was a phenomenal performance by Dustin. You know, hats off to Nate. He fought very well. He stayed in there. Him and Nick have that kind of style, you know, they can take it and remain in there and remain in your face. He was just simply more efficient with his energy, stayed in my face, capitalized on it. I make no excuses. Pero en esta ocasión perdió la cabeza por completo, amenazando a Dustin e incluso mencionando a su esposa. This is not over. If we have to take this outside with him, it's all outside. We don't give a Your wife is in me DMs, hey baby. Hit me back up on chat you later on. Este acto fue reprobado por aficionados y medios de comunicación, pero esto no detuvo a Conor, que durante los siguientes días publicó en Twitter fotos de Dustin con la leyenda "se fue", con lo que parecía realmente estar insinuando que intentaría hacerle daño fuera del octágono. Sus amenazas seguramente no eran serias y eran producto de la frustración del momento, además de un medio para promover una cuarta pelea. Y en su defensa, Poirier pareció haberse burlado de él antes de que el irlandés diera sus infames declaraciones, pero aún así, la reacción de Conor fue tan mala que desagradó al mundo del deporte y profundamente dañó su imagen. Número 9. Colby Covington. Después de haber tenido un inicio tranquilo en la UFC, Colby Covington decidió cambiar su actitud radicalmente y volverse el villano del deporte, y para bien o para mal, tuvo éxito. A pesar de su controversial actitud, es imposible negar que el peleador de Florida es uno de los mejores pesos welter de los últimos años. Probablemente, el mayor rival de Covington es el nigeriano Kamaru Usman, con quien tuvo cientos de declaraciones cruzadas antes de finalmente verse las caras en diciembre del 2019. La pelea fue una de las mejores y más parejas del año, pero Usman cerró fuerte y logró acabar la pelea por nocaut técnico a menos de un minuto del final del quinto round. Covington mantuvo su actitud clásica y no tardó mucho tiempo en desestimar la victoria de Usman y culpar al referee de una detención temprana a través de una publicación de Twitter. The fact that he robbed me of what I signed up for is pathetic, and Mark Goddard should never rep a UFC fight ever again in his entire life, and I want my rematch right away. The second round, I kick him in the guts, he's ready to quit, and all of a sudden, he looks at Mark Goddard, can I get a timeout? Nice shot, let me call a nut shot. The dude got hit in the liver and he was ready to fold up like a lawn chair, and then all of a sudden he wants to call it nut shot? That's the fakest foul I've ever heard in all of fighting. Siendo honestos en cuanto a lo del golpe bajo, Covington tiene razón, pero la detención pareció bastante lógica. Además de que con un quinto round tan dominante, el nigeriano se hubiera llevado la victoria en las tarjetas de cualquier modo. Aún así, sería completamente incompatible con el personaje de Covington el aceptar ser superado dentro de la jaula, así que es entendible que se encuentre en nuestra lista. Número 8. Joanna Jędrzejczyk. En el inicio de su carrera con la UFC, la campeona polaca parecía invencible en la división de peso paja, con 8 victorias seguidas y dominando ampliamente a sus rivales. Así que cuando Joanna fue sorpresivamente noqueada por la joven Rose Namajunas, prácticamente nadie podía creerlo, incluyendo a la ahora ex campeona. Joanna no le dio gran crédito a Rose y atribuyó su derrota a un difícil corte de peso que la dejó sin energía para la pelea. I felt so bad. I had to cut 15 pounds. In 14 hours, I was crying, I was so weak, but I did that. I trusted them so much, and I paid the ultimate price for someone's mistake.
Es muy posible que en verdad el corte de peso le haya cobrado un alto precio, pero en UFC 223, Joanna tuvo la oportunidad de corregir sus errores, y a pesar de que la revancha sería mucho más pareja, después de 5 activos rounds, la decisión unánime fue para Namajunas. Nuevamente la polaca no reconoció la superioridad de su rival, culpando a los jueces y argumentando que la decisión debió haber sido para ella, al haber conectado más golpes a lo largo de la pelea. The numbers don't lie, and the significant strikes are telling the truth, you know. Desafortunadamente para la ex campeona, la gran mayoría de los aficionados y 18 de los 22 medios periodísticos más importantes de MMA también le dieron la pelea a Namajunas. Incluso después de 2 derrotas, Joanna continuó declarando que ella era mejor que Rose, e incluso llegó al extremo de llamarla una campeona falsa. Con el tiempo, Joanna parece haber aprendido a lidiar con la derrota, pero sus peleas contra Namajunas son recordadas como 2 de las derrotas peor digeridas de la historia del deporte. Número 7. Nick Diaz. Nick Diaz es uno de los peleadores más populares y entretenidos de la historia de la UFC, pero no ha sido el mejor cuando se trata de admitir sus derrotas. Después de años de anticipación, la UFC programó una pelea entre Diaz y el canadiense George St. Pierre para marzo del 2023 en Montreal. A pesar de la enorme anticipación que generó, el combate no fue el más entretenido del mundo, con St. Pierre dominando la pelea en el suelo para alcanzar una cómoda decisión unánime. Después de la pelea, el polémico Diaz tenía una extraña teoría de la razón por la que había perdido el combate. Prácticamente declaró que lo habían drogado antes de la pelea. They poisoned my IV with some kind of weird ass drug. Put me to sleep. I never slept more than 5 hours in it. I had 37 fights, Street for 17 years. I never slept more than 5 or 6 hours a night. You have a fight tomorrow. I slept 14 hours. I'm like, what'd you put in my IV, dude? Esa es una acusación muy original de parte de Nick, pero no fue la única. En el futuro, Diaz declararía que pensaba que George tomaba esteroides. I believe that he's on plenty of steroids. I don't think they test around here either. I doubt I'll be tested as well. I don't care what they're saying or marketing to the media. I don't think either of us are going to be tested. And if so, he's probably got a bottle of piss in his pocket. Evidentemente Nick nunca encontraría pruebas para ninguna de sus 2 acusaciones, pero parecía seguir estando plenamente convencido de ambas. Encima de su episodio con St. Pierre, en una famosa ocasión, Diaz acabó peleando con Joe Riggs en la sala del hospital después de perder contra él esa noche. Así que a pesar de ser uno de los mejores del mundo, el mayor de los hermanos Diaz no se especializaba en tomar bien las derrotas. Número 6. Sean O'Malley. En uno de los eventos más conocidos de la lista, Sean O'Malley decidió que realmente no había perdido contra Marlon Chito Vera, sin importar lo que dijera la UFC, los aficionados y la Comisión Atlética de Nevada. O'Malley se volvió uno de los peleadores más conocidos de la categoría de peso gallo, a base de espectaculares finalizaciones que lo llevaron a un impresionante récord de 12-0 en MMA, antes de toparse con el ecuatoriano Marlon Vera. Durante la pelea, Chito conectó una patada baja que cayó exactamente en el nervio peroneo de O'Malley para dejarlo casi incapaz de caminar y siendo finalizado con golpes en el suelo al final del primer asalto. Sean procedió a declarar que Chito tuvo suerte y que únicamente perdió por un problema con su pie y con su tobillera. About 5 minutes before they said, all right, we're gonna walk. I'm like, hey Brandon, do you think you could fucking loosen up my ankle brace? It's like fucking tight. So he's sitting in the back, loosening up my ankle braces because they were so tight. And I remember dragging my foot up against the cage, like, fuck. Even still, didn't feel in danger. En ningún momento le dio crédito a su rival, incluso declaró que lo más doloroso era perder con alguien que realmente no es muy bueno. God, I lost to someone who I look at is not very good. I look at him and I'm like, he's not that good. That's what's the most frustrating thing, probably, is just losing to someone I'm better than. Sean llevaría las cosas al extremo de decir que en realidad seguía invicto y que su derrota no había sido real. Esto tenía tintes de broma y se convirtió en una especie de chiste entre la comunidad de MMA. Hasta la fecha, Sean no reconoce la derrota, y aunque es entendible que la situación con su pie fue muy inusual y probablemente no volvería a pasar en una revancha, también parece ser exageradamente optimista con su análisis de la pelea. Am I undefeated? Yes. Mentally, I'm 12-0. I didn't lose shit. I was dominating that fight. I felt superior in there until my foot gave out. Número 5. TJ Dillashaw. El ex campeón del mundo TJ Dillashaw tiene grandes victorias en la división de peso gallo que lo llevaron a dominar la división durante un par de años. Y a inicios del 2019, TJ decidió probar suerte en la división de peso mosca al enfrentar al entonces campeón Henry Cejudo. Cuando los peleadores se vieron las caras, Henry Cejudo sorpresivamente acabó a Dillashaw en solo 32 segundos, pero TJ quedó furioso con el resultado y acusó al referee de haber detenido la pelea prematuramente. He says, hey, show me something. I said, I'm okay. I'm on a single leg in a scramble. He stops punching, he's defending a single leg, and you're gonna stop the fight? It's just ridiculous, man. It's pretty pathetic that I have better knowledge than that ref. I am happy to accept defeat, but I did not lose. For not only a world title fight, but a champ versus champ fight, it's uncalled for, man. It's uncalled for, and
That ref better hope I don't see him. Para empeorar las cosas, poco después se reveló que Dillashaw había dado positivo por una sustancia prohibida, con la cual fue suspendido 2 años y perdió su cinturón de peso gallo. Sus declaraciones después de la pelea contra Cejudo ya parecían drásticas por sí solas, pero cuando se reveló que TJ había llegado a la pelea tomando una sustancia prohibida, el público perdió la poca simpatía que conservaba por él, y su derrota contra Cejudo pasó a la historia como uno de los episodios más conocidos de un peleador que se niega a reconocer una derrota. Número 4. Razi Yavari. En 2011, en un pequeño evento de Filipinas, el iraní Razi Yavari perdió la cabeza después de una derrota, y esto le costaría ser humillado por el referee y el organizador del evento. Yavari fue derrotado por el filipino Honorio Banario al rendirse tras recibir golpeo en el suelo, pero el iraní fingió no haberse rendido cuando el referee lo cuestionó, lo cual ya es ser un mal perdedor, pero lo que vendría después sería peor. Yavari intentó soltarse del agarre del referee al momento de anunciar al ganador, y luego lo encaró, tirándole un pequeño golpe que el oficial anticipó y lo llevó a las cuerdas, donde el iraní tendría otra mini pelea. Esto fue hasta que el promotor del evento apareció por su espalda y le aplicó un mataleón que lo dejó completamente neutralizado. Así que después de haber fingido no rendirse y no querer respetar la ceremonia final, Yavari acabó perdiendo contra su rival, contra el referee y contra el promotor del evento en menos de 2 minutos, para abandonar el evento avergonzado y no volver a competir en MMA. Número 3. Tiki Ghosn. Antes de su pelea contra el entonces joven invicto Robbie Lawler, el veterano Tiki Ghosn lo llamó sobrevalorado, pero en menos de 2 minutos del combate, Lawler demostró que estaba equivocado, noqueándolo con una patada y abriendo su ceja izquierda de paso. Would you take that back right about now? Would I take it back? No, I got a cut. They stopped because of a cut. En la entrevista final del combate, el comentarista le preguntó a Tiki si se retractaba de sus declaraciones, pero Ghosn usó esta oportunidad para verse como un terrible perdedor cuando dijo que la pelea había sido detenida únicamente por el corte en su ceja. El público lo abucheó todo lo posible y Ghosn pasaría a la historia como uno de los peleadores que peor asumieron la derrota, mientras que Lawler continuaría en su camino rumbo al estrellato. En defensa de Ghosn, debemos decir que al momento de sus declaraciones probablemente seguía semi-noqueado, así que es posible que no se diera cuenta de lo mal que se verían sus palabras. Número 2. Jamie Varner. Jamie Varner dio una infame serie de declaraciones contra Benson Henderson que le dieron un lugar en esta lista. Varner enfrentaría a Henderson para unificar los cinturones de peso ligero de la promotora WEC, y después de ganar los 2 primeros asaltos, se vio atrapado en una guillotina después de buscar un derribo y tuvo que rendirse inmediatamente. Pero en la entrevista final de la pelea, Varner haría una extraña queja. I came to fight, then came to grapple. 2 different things. Lo irónico aquí es que Varner fue quien inició el forcejeo que llevó a la sumisión, y por si esto fuera poco, un tiempo después del combate, Varner declaró que Henderson peleaba como niña y que tuvo suerte de vencerlo en su enfrentamiento. Años después, los peleadores enmendarían las cosas e incluso llegarían a entrenar juntos, pero desde esa pelea, Varner quedó marcado por sus ridículas declaraciones después de su derrota. Y como número 1, tenemos a Ronda Rousey. Esta mención en la lista no necesita gran explicación. A pesar de que Ronda jamás explotó después de un combate, es sin duda la peleadora que peor ha digerido una derrota en la historia de la UFC. En el punto más alto de su carrera, Ronda Rousey era el rostro de las MMA femeninas y la campeona más dominante de la historia, pero todo esto se derrumbó cuando Holly Holm la noqueó con una espectacular patada alta que dejó boquiabierto al mundo del deporte. Entonces, la previamente extrovertida campeona se escondía de la prensa por completo, no aceptaba entrevistas y tardó más de 1 año en volver al deporte. A su regreso, decidió no dar declaración alguna antes de su pelea contra Amanda Nunes, en la cual sería aplastada en 50 segundos por la mejor campeona de la historia. Esta segunda derrota acabó su carrera por completo. Rousey volvió a esconderse y esta vez realmente intentó actuar como si jamás hubiera pertenecido al deporte, negándose a hablar de cualquiera de sus 2 derrotas y simplemente sepultando su carrera apenas a sus 29 años. Es casi imposible pensar que Ronda realmente tenía planeado retirarse a esa edad, considerando lo que ganaba y lo popular que era, pero la derrota simplemente fue intolerable para la ex campeona y realmente prefirió acabar su carrera y no volver a acercarse al tema que afrontar la situación y tener que lidiar con la prensa, los aficionados y una posible tercera derrota. Así acabó la carrera de la que alguna vez fue la mayor estrella del deporte, en la que es sin duda una de las peores reacciones a una derrota en la historia del deporte. ¿Cuál les pareció la peor reacción a una derrota? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día, que Dios los bendiga.